mañana, 14 minutos, 9 de la mañana, 14 minutos. Ustedes continúan en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política a punto de vista. Ingeniero Mendoza ya está con nosotros enlazados vía Zoom. Nuestro siguiente invitado, el economista Alberto José Acosta Espinosa, que como todos sabemos fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, candidato presidencial, ministro de Energía, investigador de la Flaxo y ha sido funcionario en el área de la comercialización de la anterior CEPE, etcétera, etcétera. Ingeniero Mendoza, para que usted empiece la entrevista. Ingeniero. Bueno, hasta mientras nos podemos enlazar con el ingeniero Mendoza. Bienvenido, economista Alberto Acosta Espinosa. Y aprovechando la ocasión, les quisiera preguntar ante la situación en la que estamos actualmente aquí en el Ecuador, en lo que tiene que ver con los apagones y los racionamientos eléctricos, etcétera, ¿verdad? Si usted estuviera al mando de una decisión final sobre cómo arreglar esta crisis, cómo la haría, porque aquí es como cuando usted va donde el médico no le va a decir con los dolores que usted tiene, no le va a decir tómese esta pastilla para que le resuelva el problema después de 3 días, para que le calme el dolor en este momento. Por eso le pregunto, ¿qué acciones hay que acometer en el país para arreglar en este momento el tema de los apagones? Puede ser comprando más energía termoeléctrica, puede ser ampliando la capacidad de generación de la empresa privada a 100 megavatios o más. ¿Cuál sería esa solución, don Alberto? Buenos días. Muy buenos días. Si me pone la pregunta en esos términos, como que fuera un médico, lo primero que le diría el médico a un paciente que llega por primera vez a su consulta es, ¿qué síntomas tiene? Le va a hacer la pregunta sobre los síntomas y le va a preguntar por qué se fue complicando la situación. ¿Cuál es el proceso que usted siguió para llegar a tener ese estado tan complicado de su enfermedad? Ya sé que eso no resuelve la enfermedad, pero usted no, como médico no puede dar una receta, sino que conoce algo de la historia clínica del paciente y el cuadro clínico que está viviendo ese momento el paciente. Lo mismo es en la actualidad. No vamos a resolver los problemas conociendo las causas de lo que estamos viviendo, pero no vamos a poder resolverlos en el mediano y en el largo plazo si no analizamos por qué llegamos a esta situación. Porque si nosotros hacemos un análisis detenido, sereno, tranquilo, frente a la gravedad de lo que estamos viviendo, llegamos a una conclusión terrible. Estos racionamientos de electricidad bien pudieron ser evitados y de una manera relativamente sencilla. Pero ¿quién lo pudo haber evitado, Alberto? ¿Quién? ¿El anterior gobierno, Lenín Moreno, El Rafael anterior Correa? gobierno ¿Quién? El anterior gobierno y el gobierno actual son los responsables mayores de esta situación. También el gobierno de Lenín Moreno. Podríamos decir que Y en de Correa no. el gobierno de Rafael Correa se construyeron como 14 plantas, proyectos hidroeléctricos muy importantes que estuvieron marcados por la falta de planificación, corrupción, sobreprecios o sobrecostos. Pero esos proyectos hidroeléctricos, que yo tengo varias críticas a esos proyectos, incluso hay un artículo que se llama Corrupción a toda prueba, elaborado por el doctor Arturo Villavicencio sobre esos proyectos de la época de Correa. A pesar de todas esas críticas, son los que están sosteniendo este rato el suministro de electricidad. El grave problema surge porque particularmente el gobierno de Lenín Moreno y luego, sobre todo, en ese gobierno de ingrata recordación de Guillermo Lasso y ahora de Daniel Noboa, no se tomaron las medidas oportunamente. ¿Y por qué digo oportunamente? Porque se sabía que venían los estiajes. Es más, enero del año 2023 fue público el mensaje que dieron las instancias del sector eléctrico estatal que anticipaban los racionamientos debido a un fuerte estiaje y por problemas que teníamos de déficit en la capacidad de generación de electricidad, no la capacidad, sino en la generación propiamente dicha de electricidad. Tenemos, por ejemplo, la necesidad de entender
que hubo un aviso y no se tomaron las medidas. ¿Y qué medidas? Las que propusieron las mismas instancias del Estado. Se propuso un plan de acción que es sencillo, es fácil de entender. Hay que dar mantenimiento a las plantas térmicas. Hay que reemplazar algunas plantas térmicas que están obsoletas. En el papel, el año 2023 teníamos capacidad de generación de plantas térmicas por cerca de 2.800 megavatios, pero estaban funcionando unos 720 megavatios, un 20%. ¿Por qué no se les dio el mantenimiento adecuado? Porque son unos incapaces, unos irresponsables, personas que no están a la altura para dirigir los intereses del país, porque conocían del problema y había los recursos para hacer esas reparaciones. Tan es que había los recursos Pero eso es que el más que gobierno, negligencia, Paul Alberto. había mala fe. ¿Sabe qué? No solo negligencia. ¿Qué es lo que estaban buscando? Generar las condiciones para privatizar el sector eléctrico. Y el asunto es más complicado. Se les dijo ya en el año Pero pasado, no pueden, ya, pues, Alberto, pues no pueden porque tienen que reformar la Constitución. Es un sector estratégico, el sector de energía no, eléctrica, para no, empezar, ¿no? mire, ingeniero, no, es falso eso, porque sí se puede dar paso a la utilización del capital privado en el ámbito del sector eléctrico. Déjeme terminar la idea esta de lo que no hicieron y Correcto, lo que podían haber hecho. correcto. Primera cosa, se sabía que venían los estiajes y que si no se tomaban las medidas adecuadas íbamos a los racionamientos. Se hace un plan de acción que tenía, punto uno, mantenimiento y contratación de nuevas plantas termoeléctricas. Teníamos 2.800 megavatios en el papel, funcionando 720 millones, 720 megavatios. Además, se dijo que había que comprar oportunamente los combustibles para las plantas térmicas. La planta térmica más grande del país es Termomachala y esa planta no tenía, ni tiene ahora el suficiente gas para funcionar. ¿Qué es lo que había que hacer? Comprar los combustibles. Y alguien dirá, el Estado no tiene plata. Falso, no se puede mentir así, o es la ignorancia la que llega a esa conclusión. Tan es así que había la plata, que el 28 de enero del año pasado, gobierno de Daniel Noboa, así, pasante en Carondelet, se le retiraron como 500 millones de dólares a la empresa eléctrica del Ecuador, a la SELEC, se le retiraron 500 millones de dólares. ¿Para qué? Para pagar deuda externa. Se le retiraron como 1.500 o 2.000 millones de dólares a Petroecuador, que habrían servido para comprar esos combustibles, para pagar deuda externa, para mantener el equilibrio fiscal. Entonces, ahí tenemos un problema de fondo, complicado, difícil. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer ahora, en este momento, el día de hoy? ¿Es complicada la situación? Sí. Hay que buscar de qué manera los racionamientos de electricidad generan la menor cantidad posible de afectaciones a la población en general y al aparato productivo en particular. Acabo de escuchar el día de ayer una sugerencia que hace alguien que conoce mucho del sector eléctrico, como el doctor Francisco Vergara, Panchito Vergara, que está de presidente de la CAPEIPI, de la Cámara de la Pequeña Industria de la provincia de Pichincha, de la CAPEIPI. Y él hace una sugerencia muy interesante. ¿Por qué no dividir el país en dos bloques? Y se suministra electricidad en mayor cantidad, Al pico y 4 días placa. al un bloque, y luego los 4 días siguientes al otro bloque. Y así se puede planificar un sistema de generación de producción, de alimentos, de vituallas, de todo lo que está produciendo la economía ecuatoriana sin tantas interrupciones, porque este sistema de 4 horas, 4 horas, 6 horas, 6 horas, es una barbaridad, es una demostración de la incapacidad de quienes están al frente del Ministerio de Energía y Minas, ministerio que ya tiene 4 funcionarios. Ninguno de los 4 ha dado respuestas adecuadas. Y Alberto, esto y es un entonces asunto. baja la demanda ahí, pues. No. No es cuestión solo de bajar la demanda, es cuestión de utilizar mejor la escasa energía que tenemos, permitiendo que funcionen de forma más racional el aparato productivo. Hay que darle vueltas a estas ideas y a estas cosas creativas. Simultáneamente, se podría empezar, estamos buscando soluciones ahora, Obvio, una claro. gran campaña para el uso eficiente de la energía. Se desperdicia mucha energía. Hace 2 días recorría yo, tuve que salir aquí en la ciudad de Quito en la noche con apagones y había un enorme despilfarro de electricidad. Había, por ejemplo, almacenes cerrados con todas sus luminarias prendidas. ¿Por qué ese desperdicio? Por el Había tema de la edificios seguridad donde será, pues no.
por el tema de la No, seguridad. la seguridad. Pues, ¿no? No, porque estamos hablando de que eso es una forma de desperdiciar energía. Había edificios donde seguramente tienen un generador Ah, y los habitantes de esos edificios ni siquiera les preocupa el dolor del resto de compatriotas. bueno, también juegan fútbol en la noche, pues, ¿no? Iba a decir, me robó la idea. ¿Por qué no se hace un asunto? Se suspenden los partidos en el Ecuador en la noche. Se suspenden los partidos. Que va a sufrir el fútbol, sí, que sufre un poco el fútbol, no, lo siento, a mí me fascina el fútbol, pero hay que tomar medidas en el corto plazo. Entonces, una gran campaña de uso eficiente de la energía. Se desperdicia mucha energía en nuestro país. Nosotros podríamos transformar en una nueva fuente de energía de inmediata utilización el manejo adecuado de la demanda de energía. Eso implica inteligencia, que no hay en el gobierno, capacidad, que no hay en el gobierno, y voluntad política para cambiar. Luego, otra cosa que es fundamental, pensando en qué hacer. Ahora, la pregunta básica para el tema de la energía no es generar energía a cualquier costo, no. ¿Energía para qué? ¿Y energía para quién? ¿Saben ustedes que se suministra energía a empresas mineras que no rinden los beneficios que ofrecen al pueblo ecuatoriano? Ya el presidente Daniel Noboa por fin dijo que va a ver si revisa los subsidios a las empresas Hay mineras. que Las eliminarlo. empresas mineras lo quería quitar, 5 centavos del kilovatio hora, 5 centavos. Tenemos dos grandes empresas megamineras funcionando en la cordillera del Cóndor, en la Amazonía, Morona y Zamora. Ya tenemos dos grandes. La una es Mirador de cobre y la otra es Fruta del Norte de oro. Esas dos empresas mineras consumen electricidad equivalente a lo que demandamos 1.8 millones de habitantes del país. Y esas empresas no le dejan los beneficios que dicen al Estado ecuatoriano. En la práctica son una estafa económica y lo puedo demostrar con cifras, además de todos los impactos sociales y ambientales. No cumplen con la Constitución, son ilegales e inconstitucionales, aplaudidas por el gobierno, impulsadas por el gobierno que este rato trata de alentar un tratado de libre comercio con Canadá para que vengan más empresas mineras. Pregunta cabe y fundamental, ¿para qué la energía? ¿Para quién la energía? ¿No es cierto? Entonces vamos viendo cómo en el corto plazo, si tuviéramos al frente del gobierno en Carondelet un estadista, que no lo hay en este momento, se podrían comenzar a resolver los problemas. Luego, Usted, vamos, sí, sí. lamentablemente a necesitar plantas de generación termoeléctrica, pero hay Eso que le iba a comprar preguntar, las de ¿no? mejor calidad. No podemos comprar termoeléctricas que provienen de embarcaciones viejas, como es la barcaza que está instalada ahí en la ciudad de Guayaquil. Esa es una Claro. barbaridad. Nosotros tenemos que ver termoeléctricas. No nos olvidemos un asunto. Ya tuvimos racionamientos de electricidad por el manejo irresponsable del entonces vicepresidente de la República, Alberto Dají Carsosi, 92 al 96. Y se contrataron barcazas a las que se les daba un tratamiento preferencial, se les pagaba por el kilovatio hora producido 38 centavos, generen o no generen electricidad, simplemente por la capacidad instalada. Luego, gobierno de Rafael Correa Delgado, 2009-2010, racionamientos de electricidad porque no se hicieron las cosas que se propusieron desde el propio gobierno al inicio de su gestión. Y entonces ahí se contrataron de forma atropellada, seguramente hasta con corrupción, no tengo información al respecto, plantas termoeléctricas. Y estamos viviendo lo mismo. Entonces, vamos a necesitar dar un adecuado mantenimiento a las plantas termoeléctricas del Estado, fortalecer el funcionamiento de esas plantas y comprar otras plantas termoeléctricas. Pero eso es coyuntural. En el mediano plazo tenemos que alentar otras fuentes de energía, la energía solar, la energía eólica, que es la del viento, la geotermia, la energía mareo matriz, las mareas, las olas pueden generar electricidad. Todas esas fuentes de energía hacen un mix de oferta energética que tiene que ser desarrollado de una manera inteligente, de una manera participativa, de una manera que vaya generando desde abajo mecanismos de democracia energética comunitaria. Esos son Alberto, elementos claves y Alberto, fundamentales. Luego, Alberto, sí, Alberto. Sí, sí, disculpe que le sí, interrumpa porque le quiero dar paso al director del programa, el ingeniero Andrés Mendoza Paladines, para que continúe con las preguntas.
Ingeniero Mendoza, por favor, Encantado, pero adelante. una cuestión, yo no les veo a ustedes, con perdón, yo no les veo a ustedes, es Yo así sí el le veo a programa, usted, yo sí le veo a usted que en este momento está pero yo no les tomándose un veo a ustedes. cafecito. Yo le veo Claro, a por usted que se supuesto está que me tomando un tomo un cafecito. cafecito. Ingeniero Mendoza, por favor, adelante. Ingeniero, habilite el micrófono, ingeniero. Ahí estamos. Oh, gracias, Correcto, don Alcides. Y correcto. hola, un gran saludo para el economista Alberto Acosta. Lo vemos con una camisa un poco fucsia, manga larga. Estaba tomándose un cafecito. No sé qué color. O sea, así que sí lo vemos. Usted no Sí. nos ve, ¿no? Ahora ya le veo subido en su coche, en su vehículo. Sí, en mi vehículo. Correcto, correcto. Y Alcides. Alcides no da la cara. No sé si es su costumbre. Yo sí la doy, yo sí la doy siempre, Alberto. No da la cara, yo no le veo. Como buen, Yo me oiga, remito a los hechos. como buen manaba da la cara. Hay que dar la cara. Bueno, A propósito, el día lunes estuve regresando de viaje desde España y me pareció al llegar a Quito, porque el vuelo venía por Quito, que lo veía de lejos. Alberto, no sé si era usted que estaba llegando también Llegamos desde en el fuera. mismo avión de España. Llegamos Ah, en el mira, mismo avión de España. Yo no le vi, ingeniero, no le vi, pero yo estaba llegando también de España. Estuve dando conferencias en Alemania, estuve en Italia dando conferencias y un par de días de pausa en España. Estuve un fin de semana nomás en España. qué bueno. Y a propósito de eso, usted que vivió en Alemania y ahora que ha vuelto a Alemania, en Alemania el sistema de energía, eh, sobre todo de distribución, le permite a la población escoger, Alberto, es decir, hay un mercado competitivo, un mercado abierto. ¿Por qué acá no se tiene No, eso y se critica mucho a la Constitución de Montecristi? bueno, en primer lugar, allá no hay esa posibilidad de escoger en el mercado. Hay un suministro, el servicio eléctrico es público, se suministra a través de distintas opciones. Pueden haber corporaciones privadas, empresas privadas, y cada vez hay más comunidades energéticas, que son los usuarios, la gente que se organiza comunitariamente para suministrar electricidad. Son sistemas diferentes y nosotros tenemos una propuesta en el Ecuador que es construir la energía a partir de verla como un derecho, no simplemente como una mercancía ni un insumo productivo. Es un insumo productivo, sin lugar a dudas. Es una necesidad para el funcionamiento del aparato Claro. productivo, pero antes que todo es un derecho. Ahora, en la Constitución de Montecristi, bien que me haga acuerdo a eso, que está Sí, haciendo porque la este critican rato. mucho. Hay eh, gente que la critica mucho, ¿no? sí, 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 pero es gente que o no lee la Constitución, puede ser, y lo hace de memoria, o no entiende la Constitución, o si la lee, la entiende, está utilizando ese discurso simplemente para dar paso a la privatización del sector eléctrico. Veamos la Constitución. Artículo 313. El Estado se reserva como sector estratégico el suministro de una serie de servicios importantes. Y artículo 314 se señala cuáles son esos sectores estratégicos. Uno es el sector eléctrico, otro es el de telecomunicaciones. Siendo estratégico, hay una cantidad enorme de empresas privadas en el mundo de las telecomunicaciones. Otro es Claro. el tema de los puertos. Están presentes en el tema de los puertos las empresas privadas. Otro es el tema de la telefonía. Tenemos empresas privadas. En el sector Bueno, eso son eléctrico, entonces, telecomunicaciones, ¿no? también, claro, está la telefonía, tiene toda la razón. Y luego vemos el artículo 314 de la Constitución, que establece que el Estado tendrá que establecer, constituir empresas públicas para asumir eso. Pero hay el artículo 316, que abre la puerta para la inversión privada. Se dice con claridad que se puede hacer excepcionalmente la entrega de las inversiones en el sector estratégico a empresas privadas. Y de hecho se los ha hecho. La telefonía, los puertos, todo lo que es la radiofonía, que también es un sector estratégico, y en ese contexto, entonces, no se le puede echar la culpa a la Constitución de Montecristi, la incapacidad, la mediocridad y la búsqueda de privatizaciones que impulsan los últimos gobiernos, sobre todo el de Daniel Noboa.
Dentro de eso, esta opción de tener un mercado competitivo, como lo hay en las telecomunicaciones, usted lo acaba de mencionar, o como lo mencionábamos en Alemania, hay la oportunidad, digamos, de que sea competitivo, aunque lo ofrezcan diferentes Pero, actores. ¿Por qué acá no hay esa posibilidad? ingeniero, Sí, dígame. acá el mercado de las telefónicas no es competitivo. Es Bueno, un pero hay más de mercado uno, pero oligopolio. hay más de uno. Oligopolio. Dos Sí, sí, empresas controlan el 90% del mercado. Eso no es competitivo, ¿ya? pero Y a eso lo que habría voy que es que hay más de uno que no, digamos, no hay uno solo el Estado. Imagínese si pero CNT fuera el único que ofrecería. mire, en el caso de la energía eléctrica hay una gran cantidad de actividades eléctricas de generación de electricidad privadas en la actualidad. Y hay una decena, este rato no tengo a mano porque estoy sin electricidad y no puedo acceder a mi computadora, la lista de proyectos concesionados desde hace muchos años atrás. Hay una ley, la del 2015, que ya establece la posibilidad de que entren las empresas privadas y no han entrado. Están algunos ya concesionadas, por ejemplo, el proyecto Villonaco 3 para generación de energía eólica en la provincia de Loja, en la ciudad de Loja. Por ejemplo, todo lo que es el parque solar o la granja de colectores solares en la zona del Arumo, donde debía haber habido una refinería y es un territorio vacío, donde se desperdiciaron como 1.500 millones de dólares, gobierno de Rafael Correa. Pero ¿por qué no se han construido eso? La pregunta que yo me hago es, si están ahí las posibilidades para generar electricidad de parte del sector privado, ¿por qué no lo han hecho? Ahora, decirnos, por ejemplo, que eso es culpa de esta ley, no más apagones, de enero de este año, que ponía un techo de 10 y ahora que le quieren pasar así, es falso. Lamento no tener este rato, ingeniero, como digo, la lista concreta para mencionarle todos los No, no proyectos se ya preocupe, no, autorizados. no la puede hacer llegar, no la puede hacer llegar. eh, Toda esa información está disponible, ¿ya? Porque hay Ya, proyectos de generación de... Ahora, ¿qué es lo que sucede? La pregunta que me hago yo es, ¿por qué no generan electricidad si están ya concesionados y si pueden competir? claro. ¿Por qué no lo hacen? ¿Sabe por qué no lo hacen? Porque están buscando la protección del Estado, que el Estado les garantice tarifas mínimas para ser rentables. O sea, que ellos piensan en el negocio, en la mercancía y no en el derecho y la satisfacción de la demanda de la población. Y nosotros tenemos una experiencia. Ciudad de Guayaquil, hace ya casi 100 años, 1925, llegó un grupo de inversionistas norteamericanos e estableció una empresa, que usted la debe recordar, ingeniero, Emelec, Emelec. se estableció en la ciudad. ¿Ya? Emelec, que trabajó con la municipalidad de Guayaquil, que le dio todos los respaldos, beneficios y subsidios posibles, le dio todo tipo de respaldo. Desde el año 63 o 66 ya no fue la municipalidad la que le protegía, fue el Estado ecuatoriano. El Estado le dio a Emelec una garantía de utilidades mínimas anuales sobre activos fijos del 9.5%. Esta es la realidad. Y eso creo que es lo que están buscando quienes impulsan este llamado mercado energético, que el Estado les dé una garantía para sus inversiones. ¿En qué queda la libre competencia? ¿En qué quedan esos empresarios competidores, austeros y creativos? Son empresarios que lo que quieren es la sobreprotección estatal. Y tuvimos un intento que avanzó destrozando el sector eléctrico de mercado mayorista. Terminaba el gobierno del doctor Rodrigo Borja Ceballos, año 92, y tuvimos racionamientos de electricidad. Ese gobierno, a través del Instituto Ecuatoriano de Electrificación, INESEL, tomó la decisión de construir rápidamente plantas térmicas para enfrentar los próximos racionamientos, porque había un desbalance entre la oferta y la demanda de energía. Llega el gobierno de Sixto Durán Ballén y Alberto Dajic Arzozi, vicepresidente de la República. El presidente Sixto Durán Ballén participa en un directorio del INESEL y aprueba el plan planteado por el INESEL de comprar las plantas térmicas. Dajic Arzozi, desde el CONADE, Consejo Nacional de Desarrollo, a través de su secretario, prohíbe que se construyan esas plantas térmicas, porque se dice que eso es tarea del sector privado, porque se asume que el sector público, por definición, es ineficiente, lo cual es absolutamente falso. Pero bueno, Sí, eso es se falso, prohíbe. eso es falso. Eso es
eso es una, como dicen, verdad, repetida 1000 veces que no es así, ¿no? No Ah, tiene por qué ser. y luego tenemos, ingeniero, algo que es terrible. Se divide el sector eléctrico. Por un lado, las empresas de generación, por otro lado, las empresas de distribución, ¿ya? Para ir fortaleciendo la posibilidad, abriendo la puerta para la posibilidad de privatizar al sector. A las empresas de generación se les prohíbe capitalizar los ingresos que tenían ampliando la oferta de electricidad. Se les prohíbe. Y esos ingresos adicionales de esas ganancias iban al llamado Fondo de Solidaridad, con el cual se quería financiar inversiones sociales que no se realizaron, además. Mientras tanto, las empresas de distribución estaban obligadas a vender la electricidad más barato que lo que compraban. ¿Qué es lo que se quería para crear este mercado mayorista? Descapitalizar a las empresas del sector público para venderles a precio de gallina enferma. Este fue el proyecto y algo similar se Pero está ¿qué ha haciendo ahora en la cambiado? actualidad. Pero ¿qué ha cambiado? Porque hoy también le siguen debiendo las distribuidoras a las generadoras. Hoy el asunto es diferente, hoy el asunto es mucho más complicado porque lamentablemente al sector eléctrico no se le da el tratamiento adecuado. Se quiere cumplir a rajatabla, por ejemplo, las demandas de equilibrio fiscal del Fondo Monetario Internacional. Se les retira los recursos y de luego se dice el Estado es el que no trabaja. ¿Quiénes ponen los ministerios, los ministros de Energía y Minas? ¿Quiénes ponen los gerentes de las empresas eléctricas y de Petroecuador? Los gobiernos. En este gobierno tenemos 4 ministros de Energía y Minas, ni entre los 4 no hacen uno porque son inútiles, no conocen del tema. Y tenemos también, creo que 4 gerentes de la empresa eléctrica. Entonces aquí no me vengan con el cuento que es culpa del estatismo. No, no, no. Es culpa de gobiernos neoliberales que cumplen las recetas del Fondo Monetario Internacional, que trata de reducir a como dé lugar el tamaño del Estado y de paso estos gobiernos están tratando de forzar las privatizaciones. Hay que hablar las cosas claras para encontrar las soluciones adecuadas. Las 9 de la mañana con 41 minutos. A propósito de eso, me hace acuerdo de la frase que aquí nos la dijo y nos la repitió el ex ministro de Energía, el doctor Santos Alvite, en el sentido de que lo que usted manifestaba, que todo excedente que llegue que de CENEL o todo excedente de SELEC se lo lleva a la cuenta única del Tesoro para pagar deuda. Esa es la verdad. No sabíamos los montos que usted nos dice, esos es de la verdad. 500 millones. Entonces, que no hay dinero excedente que se va a la cuenta y brum, se lo coge el Estado. Y lo usan Ese, para pagar deudas. y Externa, me claro, y imagino, después la culpa es principalmente. del Estado. Don Mire, Alcides y Montilla, incluso sí, supongamos que tenemos que el problema es financiero. Ya le quitaron esa plata a las empresas, 500 a las eléctricas, 1.500, 2.000 a la estatal petrolera. Este rato tenemos recursos para resolver los problemas sin afectar a la sociedad ecuatoriana. La Reserva Monetaria Internacional, ingeniero, bordea o está más de los 8.000 millones de dólares. Si tomamos 10% para asumir estos problemas emergentes, sin caer en la trampa de las privatizaciones, generando negocios enormes a grupos reducidos de la población, ¿por qué no se utilizan esos recursos? ¿Por qué no se utilizan esos recursos? ¿Por qué no se permite que las empresas del sector público funcionen como empresas, no como una apéndice de cualquier ministerio? A las empresas del sector público incluso hay que facultarlas. Eso prohíbe el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, por cierto, pero hay que facultarlas. Un país soberano haría eso, que puedan acceder a créditos internacionales para ampliar la generación de electricidad. Esa sería una salida también interesante. ¿Por qué no lo hacemos? buena pregunta. Vamos con las inquietudes de nuestro compañero, el licenciado Alcides Ezequiel Montilla, para el exministro de Energía y expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi, el economista. Don Alberto, entonces, ¿usted cree que comprar termoeléctricas podría ser la mejor solución en estos momentos? No, necesariamente no es la mejor solución, pero vamos a tener que contratar generación termoeléctrica, ojalá propia, para tenerla lista siempre funcionando con capacidad de ser instalada inmediatamente para el futuro. La energía termoeléctrica tiene una ventaja, que lo que los técnicos llaman es el factor de carga.
Mientras más cerca está de uno, eso quiere decir que si usted prende la planta, automáticamente tiene una capacidad de electricidad, de generación de electricidad, como está establecido nominalmente en los manuales de uso de cada una de las plantas. Cuando usted tiene, por ejemplo, una planta hidroeléctrica, todo depende de la disponibilidad de lluvia. Ya entonces no tenemos el mismo factor de carga. Lo mismo es que una energía eólica que depende del viento, la solar que depende del sol, y así por el estilo. Lo que nosotros requerimos este rato es recuperar la capacidad de generación termoeléctrica para las épocas de crisis. Esa no debe ser la base para suministrar electricidad. Ya estamos viendo lo que pasa en Cuba, que ellos no tienen otras alternativas que energía termoeléctrica. Les bloquean la llegada del petróleo por la razón que sea y se quedan en una situación dramática. Con empresa privada o pública se quedan en una situación dramática. Es un tema dramático en Cuba. Nosotros tenemos una enorme disponibilidad de recursos energéticos. Pero ahora ese mix de recursos energéticos tiene que ser potenciado, integrado, desarrollado con criterios, en primer lugar, que sean ambientalmente sustentables, en armonía con la naturaleza, socialmente equitativos, para reducir la pobreza energética y simultáneamente combatir el despilfarro energético de unos grupos económicos o de grandes empresas que, como las mineras, no le benefician al Estado ecuatoriano. Y Don tiene que Alberto, ser económicamente adecuado. En ese contexto, entonces, es necesario, además, Alcides, discutir el uso de la energía hidroeléctrica. Tenemos un enorme potencial de energía hidroeléctrica, pero yo creo, he cambiado mi opinión, que la tenía hace más de 15 años cuando era ministro, de que no necesitamos grandes proyectos hidroeléctricos, sino medianos y pequeños proyectos hidroeléctricos, mucho más descentralizados para que nos dé una mayor estabilidad y mayor seguridad en el suministro de electricidad del país. No es una solución que pasa por más Estado o más empresas privadas. No es así. Hay que ver cómo se logra una salida armónica entre la generación del sector público, la generación del sector privado y la generación de comunidades energéticas. Este es el punto medular. Todo en clave de verle a la energía como un derecho y no como una mercancía. Eso cambia radicalmente la lógica de afrontar el tema eléctrico en el país. don Alberto, usted ha hablado y estamos de acuerdo que el país debe de ahorrar energía eléctrica, ¿verdad? Estamos de acuerdo, pero perdóneme, el gobierno no ha iniciado ninguna campaña. En este país la cultura del ahorro no existe. Mire, desde el 2017 el Ecuador consumía 22.000 gigavatios. En el 2023 subió a 32.000 gigavatios, o sea, 45% más. Si vamos a ahorrar, yo no sé cuánto vamos a descender de gigavatios, pero yo sí le advierto algo, don Alberto. Usted le va a pedir al costeño, ahora que llega el invierno y el calor, que deje de utilizar el aire acondicionado. Es No, imposible, señor, no le imposible. pediría jamás eso, no le pediría jamás eso. Es más, yo creo que tenemos que comenzar a pensar en clave de una racionalidad energética, ecológica y social simultáneamente. Hay que comenzar a trabajar en esa línea. Entonces ahí hay que manejar un tarifario de electricidad diferenciado. Pero le soy claro y muy preciso. Todas aquellas urbanizaciones de lo que se conoce San Borondón, esas urbanizaciones de gente acomodada, deben tener unas tarifas de electricidad mucho más elevadas, definitivamente, para que las tarifas para los sectores populares puedan mantenerse bajas. Yo no le establecería nunca una restricción al uso de un ventilador o inclusive de un aire acondicionado en la costa ecuatoriana. Eso sería un crimen hacerlo. ¿Por qué vamos a hacer esto si se puede hacer cambios? Pero ya le di una solución. Dejemos de suministrar electricidad a las empresas mineras que no le dejan beneficio al país. La Claro, megaminería es una estafa económica, pero otra hay cosa. gente que la defiende. Entonces, ahí tiene una cuestión. Luego, sugiero algo. Pensemos, vamos a discutir esto no solo resolviendo los problemas ahorita, el día de hoy, este día jueves, ¿ya? Sino que vamos a pensar en el Ecuador del futuro.
¿por qué no pensamos en reducir las tarifas de electricidad a todas las ciudades de menos de 30.000 habitantes y a todo lo que es el campo? ¿Y Bajamos qué las tarifas de consigue con eso electricidad, usted? ¿Qué consigue con eso? alentar a la producción agrícola, hacer que la gente tenga un mejor nivel de vida en el campo. Eso es fundamental. Nos quejamos de que haya una enorme migración de la gente del campo a la ciudad. Ese es un aliciente, ese es un gran aliciente. Yo sé que técnicamente es muy complicado o es muy costoso el suministro de electricidad en el campo y a las pequeñas ciudades, pero esas son las soluciones. Y luego, otra salida que es clave, Guayaquil, Quito sobre todo, las dos ciudades grandes del Ecuador. ¿Qué es lo que requieren? Inversiones masivas en el transporte público. Hay que ampliar el transporte público, que tiene que ser de calidad, tiene que llegar a todos los sectores de estas ciudades. ¿Pero eléctrico Basta de o a diésel? eléctrico, por supuesto, eléctrico. En una etapa de transición podría ser a diésel, pero la solución no son los autos eléctricos particulares. No son los autos eléctricos particulares, ni Oiga, no me siquiera en términos. plantee, Alberto, no me plantee que vayamos otra vez a las cocinas de inducción, pues. Que No, esa no, no, eso no le fracasaron estoy todos. diciendo. No, ¿Ah? no, he hablado de las cocinas de inducción Alcides, no he hablado. No, Usted me no, está por eso le poniendo digo cosas. que no me plantee eso, porque eso fracasó. No, 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 no. Mire, esa fue una política totalmente equivocada. En principio, el uso de la electricidad para la cocción de alimentos no es mala idea, pero no se puede hacer eso de la noche a la mañana, porque además en la energía hay criterios que hay que tomar en cuenta que son culturales. Hay muchas personas que con razón quieren ver la llama que cocina la olla, que calienta la olla. Le puede parecer una ridiculez, pero eso es una decisión de cada individuo, de cada persona, de cada familia. Y además yo creo que esa es una cuestión que tenemos que tener en cuenta este rato. Todas aquellas familias que optaron por las cocinas de inducción están fregadas. No Las- tienen cómo Son cocinar sus chatarras alimentos. ahorita, son chatarras, ¿Se Alberto. imagina? Estos son. Y se pudo hacer bien las cosas, porque se pudo hacer una campaña cultural para ir difundiendo de a poco las cocinas de inducción. Y Oiga, simultáneamente lo que se debió haber hecho, en lugar de destinar 300 millones de dólares en un crédito en China para comprar las cocinas de inducción, dice cuántos cientos de miles, se debió haber negociado con los empresarios nacionales, a que ellos fabriquen las cocinas de inducción. Se pueden hacer las cosas bien, se puede lograr una participación del sector privado y del sector público, pero sin corrupción y sin que el Estado sea el padre que les da las garantías a los empresarios privados. Se oiga, han Alberto, acostumbrado, se han Alberto, acostumbrado los empresarios, termino Alcides la idea, se ¿sí? han acostumbrado los empresarios a tenerle al Estado como la empresa de reparaciones del problema. Tienen dificultades, papá Estado les ayuda. Cuando comienzan a ganar algo, hay que sacarle al Estado para que no participe. Cuidado con esos empresarios. Sí, le apuraba Alberto un poco la entrevista porque no tenemos mucho tiempo y yo quiero preguntar, ahora que estamos exponiendo en esta mesa de debate unas soluciones, qué es lo que quiere el país, ¿verdad? Claro, la gente quiere No, soluciones. no, Sí. no quejas y quejas y quejas. O discusiones No, tampoco. nada. ¿Qué le parece la energía nuclear? ¿Es probable aquí en el No, Ecuador para suplantar un no, poquito? definitivamente no. Estamos viendo como en muchos países industrializados, enriquecidos, se están saliendo de la energía nuclear. La energía nuclear supuestamente es una gran ventaja en el corto plazo, pero no se olviden que los desechos nucleares hay que mantenerlos protegidos 20.000 años, 26.000 años, 30.000 años. Además Eso demanda. es muy cara también, ¿no? La construcción es carísima, es una tecnología complicada y lo que menos necesitamos este rato son grandes proyectos de generación de electricidad. Yo creo, es la experiencia que he ido acumulando, estoy trabajando temas de energía desde hace más de 50 años. Imagina lo que es eso. Estudié También. economía de la energía en Alemania en los años 70. En 1974 ya estaba estudiando estas cosas. Y en un rato yo también creía que necesitábamos grandes proyectos de generación de electricidad. No, señor, necesitamos medianos y pequeños proyectos de generación de electricidad. Si son hidroeléctricos, tienen que garantizar el ciclo vital del agua, no hay que matar los ríos, no hay que afectar a las comunidades, no hay que romper todo lo que es la capa vegetal, porque eso le genera falta de agua. Y eso nos lleva a un punto fundamental. ¿Por qué los estiajes se repiten con cada vez más frecuencia?
por los problemas del colapso ecológico. Seguimos destrozando la No se Amazonía. siembran árboles, Alberto, no se siembran árboles. Además, no Más se bien se siembran destruye. árboles, se destruyen los árboles. La tasa de deforestación del Ecuador es una de las más altas de América Latina. Esa es la realidad. Estamos destruyendo los páramos. Todo esto, como hemos conversado en este momento, que ha sido muy interesante, me lleva a una conclusión. No se puede hacer una lectura de un tema parcial. Es un tema integral. Si seguimos destruyendo los páramos, vamos a afectar la disponibilidad de agua en la sierra y en la costa. Y en la costa, cada nueva lluvia que se haga será una inundación peor, porque los ríos están asolvados, están llenos de materiales. Estamos entonces frente a un reto enorme en el país, de pensar al Ecuador, de nuestros nietos y de nuestras nietas, de forma integral, pensando en las futuras generaciones, resolviendo los problemas de las actuales. Lo grave aquí es que los gobernantes piensan en las próximas elecciones y no en las futuras generaciones. Alberto, muchísimas gracias. Le Yo queremos. les agradezco a ustedes, como siempre, es muy gentil. interesante Oiga, solamente conversar con una ustedes. última inquietud. Y cuando se reúnen usted con estas posiciones, además bien sustentadas, tan interesantes, con su hijo, el economista Alberto Acosta Burneo, que también tiene sus posiciones muy bien sustentadas. Pero en otra línea, Claro. ¿cómo hacen? ¿Llegan a consensos o no? No obviamos esas discusiones. Un apagón total en tema de discusiones políticas. El cariño de padre e hijo se mantiene incólume. Y sobre todo porque hay 3 nietos de por medio, a quienes les amo. Claro. Qué bien Claro. esa Eso es lo más, frase. eso es lo más Espectacular. importante. Es lógico. Oiga, lo felicito, Alberto, por esa frase. Muy bien, me parece a mí. Muchas Totalmente. gracias. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un feliz día. Y que la luz les acompañe. Ojalá que nos acompañe, porque por el momento lo Listo, estamos buscando. gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, que tenga muy buenos días. Nosotros nos vamos a la pausa comercial y regresamos.